Disculpen, me está saliendo que tengo que admitir personas. No se preocupe, nosotros lo Ok, revisamos. ya, perfecto. Tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Luis Chirinos. Soy docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, específicamente del Departamento de Ingeniería, y me han invitado para tocar un tema sumamente importante. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los organizadores y ahora quiero compartir con ustedes algunas ideas que tenemos, ¿no?, los docentes vinculados a lo que es la energía asequible y no contaminante en el marco del desarrollo sostenible y el cambio climático. Permítame compartir con ustedes, ¿no?, las imágenes, la presentación que tengo para el día de hoy. Ok. Un momentito, por favor, para reducir. Entonces, energía asequible y no contaminante en el marco del desarrollo sostenible y el cambio climático. Para empezar, quisiera precisar lo de no contaminante. No es que exista una tecnología que no contamine. Todas en cierto nivel contaminan. La actividad del hombre contamina. Lo que pasa es que tenemos que buscar aquella que lo hace en el menor grado. ¿Ok? Por favor, ese es algo que no existe lo no contaminante. Para satisfacer nuestras necesidades, nosotros necesitamos de productos que tienen un cierto nivel de contaminación, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir esto? Aquello que la naturaleza no lo degrada. Al no degradarlo, se queda como residuo y entonces comienzan tanto los problemas en el aire, en el suelo, como en el agua. Problemas que obviamente se documentan bastante bien en algunos medios de prensa escrita como televisiva. Entonces, un mandato que tenemos ahora es la persistencia del consumo de combustibles fósiles. A nivel mundial se contrapone al cumplimiento del Acuerdo de París, en los términos que se aseguren la reducción de emisiones atmosféricas para las próximas décadas. Ello exige el uso de las energías renovables, al igual que las energías emergentes, ¿no?, que se vienen desarrollando. Nuestro país no es ajeno a esta situación y se debe preparar para cumplir con sus compromisos ambientales. ¿Ok? Como contenido para la para la presentación del día de hoy, perdón, cambio climático, ¿qué es lo que se está viniendo? La persistencia en el consumo de combustibles fósiles a nivel mundial, el cumplimiento del Acuerdo de París, consumo de combustibles fósiles, energía renovable y la participación mundial, energía y sociedad en nuestro país, energías renovables en Perú, energías renovables y su vulnerabilidad, los recursos para las tecnologías energéticas y los desafíos de la conversión energética, porque nos va a conllevar eso en los próximos años a hacer algunos cambios. Cambio climático, como pueden ver ustedes, ¿no?, se ve ahí una relación de diferencia de temperatura que va desde menos 6 grados, de menos 0.6 grados, perdón, hasta 1 grado. Entonces alguien dirá, pero 1 grado. No, el problema es que toda la atmósfera está cambiando 1 grado. O sea, imagínense la cantidad de energía que está generándose y que está acumulándose, entre comillas, ¿no?, en la atmósfera. Situación particularmente clara que podemos ver aquí. Miren esa estacionalidad del proceso, ¿no?, para luego, en los últimos, más o menos de la década del 80 hasta el 2020, cómo se ha ido incrementando.
Cada una de las líneas de colores que ven ustedes ahí corresponde a una entidad internacional de reconocida trayectoria que tiene sus modelos, así como sus registros, ¿no?, de los niveles de temperatura que permiten, ¿no?, hacer correr estos modelos, hacen estos registros y pueden ver claramente cómo se ha ido incrementando la energía, ¿no?, o mejor dicho, la temperatura en los últimos 80, 40 años, ¿no?, más o menos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la causa de ello? Todavía no hay muchas especulaciones al respecto de eso, pero ya se está aceptando que los combustibles fósiles se están convirtiendo en uno de los agentes, ¿no?, que están cambiando esto. ¿Y qué significa si la temperatura comienza a subir? Imagínense, en un país como el nuestro, con tanta diversidad de climas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a cambiar las condiciones que en este momento nosotros conocemos como condiciones climáticas, el día a día que vivimos. Hay que establecer la diferencia entre clima y condiciones climáticas. A veces la variabilidad, ¿no?, que existe en las condiciones climáticas, vale decir, el reporte del tiempo que recibimos casi todos los días, ¿no?, nos hace pensar que estamos dentro todavía de lo que podría considerarse como esperado, ¿no?, del comportamiento del clima, pero no es así, porque en lugares donde están haciendo este registro se puede ver un incremento que ya está del orden de 1 grado Celsius. Entonces, toda la banda subió 1 grado Celsius y ahí se da la variabilidad. Esa podría ser la interpretación, ¿no?, de lo que están haciendo estos registros y de lo que nosotros tenemos el día a día con los reportes del tiempo que nos llegan a través de los medios de comunicación. ¿Ok? Entonces, vean ustedes aquí que había una estabilidad. Si bien es cierto, se empezó desde 1880 con ello, ¿no?, por debajo, temperaturas que de aquella registrada estaban por debajo, ahora incrementó, 1940, pasó a ser positivo, se mantuvo hasta los 80 y de ahí en adelante comenzó un incremento, ¿no?, que se sigue manteniendo hasta la fecha. Persistencia del consumo de combustibles fósiles a nivel mundial. Creo que todo el mundo reconoce, ¿no?, que es importante contar con energía para garantizar un desarrollo económico. Es una relación casi apareada, ¿no? Variada no, pareada, que está avanzando de manera conjunta. Ustedes pueden ver acá el ingreso del Producto Bruto a nivel mundial, ¿no?, el consumo de las energías fósiles, miren ustedes cómo se ha ido desarrollando, el CO2 producido con respecto de la energía consumida y obviamente cómo ha sido la energía con respecto del Producto Bruto interno, perdón, Producto Bruto mundial, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido bajando, estos parámetros son importantes, pero todavía nosotros seguimos dependiendo de los combustibles fósiles. Podemos ver a la mano derecha exactamente una representación un poco más marcada de esa diferenciación. Al 2020 más o menos, ¿no?, tenemos nosotros la cantidad de CO2 producida, ¿ok?, por año, gigatoneladas. Y pueden identificar aquí el Producto Bruto a la mano derecha, ¿ok?, y la contaminación medida o registrada a través del CO2, ¿no?, que se genera en los procesos de combustión. Entonces, vemos que se acompañan, avanzan en conjunto, o sea, es inevitable pensar, ¿no?, que no hay crecimiento económico si no hay un consumo de energía en niveles importantes. Lo que tenemos que ver ahora es qué tipo de energía estamos contaminando, cuáles son esas fuentes de la energía que se está utilizando. Acá podemos ver, ¿no?, el cumplimiento del Acuerdo de París. La promesa es limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius
y desarrollar esfuerzos para limitar el incremento de la temperatura a 1.5 grados Celsius relativo al periodo preindustrial. Entonces acá hay una promesa que todos accedieron, todos los países firmantes superan ya los 100, en donde se comprometieron a hacer esfuerzos para cambiar esta situación, o sea, revertir la situación que se está indicando ahí. Aquí podemos ver cómo los combustibles fósiles, ¿no?, a nivel global, sus emisiones medidas a través del CO2 del 2000 al 2018, como a nivel mundial seguimos incrementándonos, ¿no?, el día a día, o año a año, como querramos ver. Las toneladas de CO2 siguen incrementándose, ¿no? Podemos ver a China, podemos ver a los Estados Unidos, donde se ven esfuerzos de una que otra manera, se registran algunos decrementos, ¿ok? La Unión Europea son 28 países, ¿ok? Y la India, por ejemplo, que es un país con una cantidad importante de habitantes, donde se ve una creciente, ¿no?, incremento de las emisiones de CO2. Las emisiones de CO2 al 2018, también aquí en gigatoneladas, solo tenemos aquí una reducción por tipo de combustible del carbón, o sea, se están usando menos o se está emitiendo menos, ¿no? Probablemente por el uso de alguna tecnología conocida al final del tubo, que quiere decir que de los sistemas que se están utilizando, se están colocando sistemas de mitigación para reducir esa emisión. Sin embargo, para el petróleo aparentemente no hay, sigue consumiéndose de manera importante y su tendencia, ¿no?, en la producción de CO2 se sigue incrementando. El gas natural, conocemos ahora la situación europea con respecto a esto y las severas restricciones que está sufriendo Alemania, un país que altamente tecnológico, que depende muchísimo del combustible que se llama gas natural, que es un combustible fósil, ¿no? La industria del cemento, vean ustedes que es claramente uno de los indicadores más importantes del crecimiento del Producto Bruto Interno de los países, ¿no? Cómo es que se emplea el cemento, y eso nos está marcando a nosotros, ¿no?, una consideración con respecto a las emisiones de CO2. ¿Por qué CO2? Porque es uno de los gases de efecto invernadero, es un indicador de cómo nos encontramos frente a esta situación o a esta promesa. 2 grados y 1.5 relativo al periodo preindustrial. ¿Ok? El plazo para el cumplimiento de eso es de 2030 al 2050. Y lo que vemos a nivel país, por ejemplo, ¿no?, en la ley marco sobre el cambio climático, tenemos unos compromisos, ¿no? Cifras del cambio climático en el Perú: el 67% de los desastres en Perú están relacionados a fenómenos climáticos. Nos afectaría terriblemente. 2.6 millones de peruanos están expuestos a periodos de sequía. 5.5 millones de peruanos están expuestos a las precipitaciones muy intensas. 5.6 están expuestos a periodos de heladas y friar. 14 millones de peruanos son vulnerables a la inseguridad alimentaria vinculada al cambio climático. Esto sí es importante porque lo que ahora se considera como terrenos agrícolas importantes, productivos, dadas las condiciones climáticas, ¿no?, que generalmente a veces son de lluvia y temporadas de seca o de secano, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Tendríamos agua y no tendríamos agua, ¿no es cierto? Y en las cantidades que se necesitan, por lo cual, ¿no?, estaría en peligro las cosechas. Entonces ahí hay un tema que es de suma importancia para nosotros, conocer exactamente cómo nos afectaría si se logra dar los cambios. Y finalmente, 10 soles será el ahorro por cada sol invertido en prepararnos para el cambio climático. Este es un estudio nacional, acá están las cifras, y entendemos que se han iniciado los trabajos para tener esta preparación ante estos posibles eventos. Algo que fue duro, esta está en la revista Nature, ¿no?, de septiembre de 2021, con respecto a el combustible fósil que no se debe extraer, ¿no?,
para tener 1.5 grados a nivel mundial. O sea, es un artículo preparado por unos investigadores que han intentado dar respuesta. ¿Qué significaría que nosotros no alcancemos el 1.5, tal como se está pidiendo? Están sosteniendo, ¿no?, que para mantener la temperatura por debajo de 1.5 debemos de dejar de consumir combustibles fósiles. Tal cual lo están escuchando. La probabilidad de que ocurra el desastre es 50%, de acuerdo a este estudio. No se debe extraer recurso fósil, lo que dice claramente. 60% petróleo y gas. El 90% de carbón, todo eso al 2050. O sea, los países tendrían que ir cambiando gradualmente, ¿no?, sus consumos de combustible fósil, porque de otra manera alcanzaríamos una situación indeseada que traería consecuencias a nivel mundial. Y nos dice que debemos reducir el 3% anual de consumo de combustible fósil hasta el 2050. Más o menos esa sería la tasa de reducción que tendrían que ejecutar todos los países, ¿no?, para alcanzar esa situación, ¿no? Y lo que significaría a un país, imagínense por un momento nosotros reduciendo el consumo de gas natural, que es nuestro combustible fósil, o reduciendo el consumo del petróleo diésel, ¿no? Es uno de los combustibles más importantes porque forma parte, ¿no?, de nuestro sector transporte y de mucha industria. Entonces tendríamos que reemplazar esa energía que nos provee este tipo de combustible con energías alternativas. Entonces ahí hay algo que demanda nuestra atención. El consumo de combustibles fósiles a nivel mundial, ¿no?, y obviamente a nivel nacional. Lo que tenemos en imágenes de color azul son lo que corresponde a nivel nacional en el Balance Nacional de Energía del 2019. Miren ustedes cómo está a nivel mundial, ¿ok? Podemos ver claramente que la situación se sigue dando y los países, ¿no?, con gran cantidad de población y donde los climas son extremos, se ve claramente que el consumo de energía, ¿no?, es bastante importante. Vean ustedes Estados Unidos, ¿no?, Canadá, Europa, ¿ok? Se ve bastante bien, pero sus consumos son netamente altos para los estándares que se conocen. Nosotros tenemos acá del balance nacional, podemos ver los diferentes combustibles que nosotros utilizamos. Ojo, esto fue al 2019. Miren ustedes, 64% de toda la torta que consumimos corresponde a hidrocarburos. Hidrocarburos son combustibles fósiles. Energía solar, 0,2%. La leña, bosta y yareta, 10,5%. Esto es el aspecto rural profundo en nuestro país. Bagazo y carbón vegetal, 1,9%. La electricidad, que viene, ¿no?, de todos los sistemas termoeléctricos e hidroeléctricos que tenemos, 20,5%. Carbón mineral y derivados, 2,7%. Claramente nosotros tenemos una gran parte de nuestro consumo son hidrocarburos, o sea, combustibles fósiles. Si a esto le agregamos que parte de esos hidrocarburos son importados, ¿ok?, principalmente el diésel, porque no tenemos cómo elaborar ese combustible, sufrimos lo que se conoce como incremento de precios, que lo estamos viviendo y que ha sido parte de muchas historias, ¿no?, que hemos tenido en el país. El incremento del combustible arrastraba todos los precios de varios productos, principalmente importantes en la alimentación. Entonces, es algo que se está repitiendo, pero que no se ha cambiado, porque no se ha tomado ninguna medida de ese tipo que permita tener un sostenimiento de eso, ¿no? O en todo caso, las medidas que se tomaron, que estuvieron funcionando, han sido ahora desbordados, principalmente por varias coyunturas, ¿no? Una de las más importantes es esto, lo de la guerra, que no tiene vicios de solución y que a la larga eso nos toca, querramos o no, nos toca un cambio de precios que nos viene muy mal.
En la participación a nivel mundial seguimos, ¿no? Donde se puede apreciar el porcentaje ahora de ese consumo. Miren ustedes los países que tienen, ¿no? Para las fuentes de energía renovable. Miren la participación, está del orden del 20-30%, ¿no? Nosotros estamos con este color verde, vamos a suponer 30% y un poquito más tal vez, o tal vez menos, ¿no? Pero son muy pocos los países que tienen en su participación, ¿no? Energías renovables. Que en Europa principalmente, ¿no? Se tiene ahí, Noruega me parece que es este país, llega más o menos entre el 50 y el 85%. Nosotros en el Balance Nacional 19 ya lo habíamos puesto, nuestra participación en energías renovables, energía solar, si podemos considerar la leña, la bosta y la yareta, pero no hacemos nada por recuperar, ¿no? Lo que se está consumiendo. El bagazo, podríamos pensar que y el carbón vegetal podrían ser parte de ese ejercicio de consumir lo que sembramos, ¿no? En algunos le llaman en inglés harvesting, que significa cosechar, ¿no? Energía le llaman. La electricidad, obviamente, pero tenemos una gran componente de combustibles fósiles. ¿Eso qué nos ha permitido? Ahora hablemos de sociedad-país. Eso nos ha permitido a nosotros crecer. Estos son las proyecciones, o no, mejor dicho, los resultados finales, ¿no? De cómo el crecimiento peruano a nivel económico, ¿no? Ha ido evolucionando desde 1950 hasta el 2019, más o menos. Donde pueden ver que cada década se tiene un importante, ¿no? porcentaje de crecimiento, que ha sido lo que nos puso en el mapa, que nos ha permitido mejorar varias condiciones, reducir un poco la pobreza, el porcentaje de pobreza, porque obviamente la gente tenía trabajo. ¿Ok? Somos una población ya de 32.5 millones, una tasa de crecimiento de 2.18% por año, el PIB. La independencia energética la tenemos al 96.7%, pero las emisiones de CO2, ¿no? En 1.53 toneladas de CO2 per cápita, que es más o menos lo que tenemos. Claro, tenemos una importante, ¿no? Consumo de combustible fósil. Y la regla de oro, que al menos se maneja, es que para que tú tengas un crecimiento en un porcentaje, el que se escoja, tú tienes que garantizar 3 puntos por encima para hablar del crecimiento de la energía que tiene que tener el país. Entonces, en otras palabras, nosotros queremos crecer 6%, la regla de oro, ¿ok? Diría que deberías haber crecido 9%, ¿no? En temas de instalaciones eléctricas, apelando a cualquier fuente, ¿no? De recurso energético. Ese es el problema. ¿Cuál es la fuente de energía que se tiene que utilizar? La otra situación que está presente en esto es, el país tiene que usar sus recursos. Entonces, como pueden ver, ¿no? Para no tener una dependencia, nosotros tenemos que usar nuestros recursos y por lo tanto, ese es algo que tiene dos sentidos. El sentido de que me da la seguridad que puedo usar mi recurso, pero tenemos como vuelta, ¿no? De esa situación la contaminación ambiental y los efectos del cambio climático, por más pequeño que seamos, por si acaso. O sea, algunos sostienen que como somos un país muy pequeño, no estamos contribuyendo. Pues bueno, yo diría todo lo contrario, porque tenemos un sistema a nivel naturaleza tan frágil, tan delicado, con tantos climas y tanta biodiversidad, que una contaminación derivada de esto debe generar alteraciones importantes en él. Entonces podríamos perder algo sumamente importante en lo que concierne a la biodiversidad y lo que son los recursos para nuestras futuras generaciones. En energía y sociedad, ¿no? Consumo energético, el consumo total de energía lo podemos definir como consumo per cápita de energía, 0.78 toneladas equivalentes de petróleo.
al 2019. En Sudamérica, esa es alrededor de 1.3 toneladas equivalentes de petróleo, lo cual estamos casi a la mitad. ¿Ok? Nos estaría faltando para igualarnos con lo que se considera como tasa promedio a nivel sudamericano. Consumo de electricidad per cápita, 1.530 kilovatios hora. ¿Ok? Y el rápido crecimiento económico, 5% por año, nos ha dado entre 2006 y 2018 una gran reducción, ¿no? Pero nosotros caemos el 2019 por cuestiones entre internas y foráneas, principalmente foráneas, porque somos una sociedad o nuestra economía depende muchísimo de lo que nos compran. Entonces nos dejan de comprar y automáticamente nos perjudicamos. Ustedes pueden ver aquí los incrementos. Miren, el carbón no se ha utilizado tanto como lo que se esperaba, ¿no? Claro, es uno de los elementos muy contaminantes. Nuestro carbón no es de los mejores. Tenemos el petróleo, ¿no?, que está llegando hasta acá. El gas, un crecimiento sumamente importante, ¿no? Gas natural nuestro, a pesar que importamos una parte, hay otra que se está dando, ¿no?, a nuestra población, y obviamente al tránsito, que es el otro consumidor importante, sin dejar de mencionar que hay algunas industrias que están conectadas a este combustible, ¿no? La electricidad primaria, ¿ok? Y finalmente la biomasa, que es algo sumamente importante también, considerando que nuestro crecimiento agropecuario ha tenido cifras significativas en los últimos 10 años. O sea, hay un gran potencial de residuo de la biomasa que puede aprovecharse para saber exactamente, ¿no?, qué tipo de energía podemos y a dónde deberíamos entregar, porque no toda puede ser entregada de manera centralizada. Aquí tenemos algo que podría describir lo que ocurrió en el Perú y las subidas y bajadas, si podemos llamarla, el crecimiento y la reducción en esos consumos. Tenemos el consumo total de energía en la parte superior, donde largamente del 90 al 2019 ha sido marcadamente importante. Podríamos pensar, ¿no?, que se ha ido casi en un 150%, de 10.000 pasamos a 20.000, ¿ok? Luego tenemos una producción de petróleo crudo, donde sí nos va no tan bien como en otros sectores, porque no tenemos recursos, ¿no?, líquidos, vale decir petróleo crudo, de buena calidad, para venderlo. Como ejemplo lo hace Colombia y sin ninguna duda Venezuela, ¿ok? Y la producción de electricidad con energías renovables, ven ustedes que teníamos un crecimiento importante, todavía no significativo frente a la torta que nosotros tenemos en el país como producción o como consumo. Sin embargo, se nos cayó hacia el 2019 para luego volver a tener un crecimiento importante, pero que se ha estacionado. Hoy, como se han estacionado muchas cosas, ¿no?, hemos quedado en un momento en la que ni se subía ni se bajaba. Y esperamos que el país tenga un crecimiento económico para que esto conlleve a desarrollar los proyectos que están en cartera a nivel de energías renovables. Energías renovables, precisamente. En nuestro país hay una información que hace posible pensar en unos recursos que podrían utilizarse en cumplimiento, ¿no?, de esta condición, país firmante de estos acuerdos de protección del ambiente. Tenemos cerca de 19 proyectos, ¿no? Ucayali en 1.260 paneles, 650.000 kilovatios hora, ¿ok? En el caso de la energía, tenemos aquí en el central la eólica, que cerca de 360 megawatts. 5 proyectos están involucrados en esto. Y algo que ya se los había adelantado, pero ahora se precisa con mayor determinación, al 2025, 800 megawatts podríamos tener porque se alcanzarían 7 millones de residuos, ¿no?
O sea, se cosecha, se saca el fruto y aquello que no forma parte del fruto, pero que es un proceso regular de retirar, limpieza y demás del campo de cultivo, podría convertirse en un agente importante, ¿no?, de recurso energético. Por lo tanto, también hay una potencial, ¿no?, fuente que podríamos recurrir a ese recurso. Entonces tenemos la solar, la eólica y la biomasa, pero no es lo único. También tenemos a nivel de geotermia un potencial importante. El tema de la geotermia, ¿no?, es que estaría centralizada y si la comparamos, ¿no?, con los otros recursos, tendría un alcance limitado, ¿no?, vamos a decir regional, porque la geotermia puede ser de tipo de baja temperatura o de alta temperatura. Si es de alta temperatura, nos permitiría usarlo en una termoeléctrica, o sea, podríamos producir energía eléctrica. Pero si es de baja temperatura, ¿no?, podríamos usarla de forma local para calentar, ¿no?, los hogares o cualquier otro proceso. No nos alcanzaría, por nivel de temperatura, no nos alcanzaría para producir energía eléctrica. Y obviamente, la potencia estimada en la que sí creo que consideramos la más importante por la envergadura, ¿no?, serían las hidroeléctricas. Ahí tienen una serie de hidroeléctricas, ¿no?, que estarían más o menos algunas de ellas ya deben estar funcionando, pero no. Esto es una propuesta de lo que podría hacerse represando el agua. Una condición que dependiendo de dónde se haga, se pueden generar muchos impactos, ¿no?, tanto de tipo negativo como de tipo positivo. Una de las recomendaciones que hay para este tipo de centrales es que se desarrollen en las alturas, donde la vegetación, la intervención, el cambio que se generaría, no generaría problemas, ¿no?, a los alrededores, ni cambiaría el clima, porque un agua represada representaría una situación importante de cambio en las condiciones climáticas del lugar, ¿no? Sin dejar de mencionar que cuando se sueltan las aguas, estaría descargándose agua, ¿no?, sin el aporte de minerales, porque en el represamiento el sedimento se iría al fondo y cuando se suelte el agua, ¿no?, estaría un agua sin esas propiedades de minerales, ¿no?, que estarían entre solubles y obviamente los que se acarrean físicamente, ¿no? Entonces ahí hay un tema que tendría una consecuencia, pero esperando que sea eso en la parte alta, sería mucho mejor desde el punto de vista, ¿no?, ambiental y para los agricultores. Entonces, los compromisos ambientales que tiene nuestro país, como miembro del Acuerdo de París, tenemos que cumplir. Perú cuenta con una cooperación internacional para el cambio climático, eso ha sido en el 2020. La revisión nacional voluntaria al 2020 ya se tiene. El informe nacional voluntario de Ambiente de Perú sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible son los elementos que nuestro país cuenta, ¿ok?, en donde los principales temas en torno a la formulación del Plan Estratégico Nacional de Desarrollo en el contexto de emergencia del COVID, como principal mecanismo para implementar los objetivos nacionales en el marco de las políticas nacionales, la visión de largo plazo, la política general del gobierno y la Agenda 2030. Entonces, claramente hay una motivación, tenemos algunos elementos, porque así lo exigen estos acuerdos, ¿no?, y en los que nosotros tenemos que participar como país, porque no podemos decir no lo vamos a hacer. Somos un país firmante y por lo tanto tenemos que atender esa exigencia. La formulación del Plan Estratégico Nacional de Desarrollo en severas condiciones adversas. Tenemos que tener este Plan Nacional de Desarrollo y pensar en las condiciones adversas. ¿Qué nos tocaría hacer en la peor condición? Esta integración económica debe responder a económica, social, ambiental y políticas institucionales desde el nivel local. O sea, estamos hablando de municipalidad,
¿no? Ciudad metropolitana y así sucesivamente hasta alcanzar las más altas instancias de la organización, ¿no? De la República. Entonces, claramente esto es un trabajo articulado en el que entran todos los actores y cumpliendo diferentes roles, por supuesto, pero es que es algo que inevitable que se tiene que hacer para poder atender los requerimientos de París. Esto fue una entrevista, ¿no? Imagínense ustedes, ya se tienen números que dan una idea de lo que podría representar para nosotros. Perú apuesta por energías renovables que representará una ganancia de 17.200 millones de dólares. ¿Ok? Hacia el año 2050, esto lo afirmó el ministro del Ambiente el 2020. El ministro peruano del 2020. Sin emisiones de carbono hacia el año 2050, que estaríamos considerados como un país neutral, ese sería el calificativo que se le daría, el incremento del 80% en energías renovables significaría ese cambio, y obviamente la diversificación y eficiencia en la matriz energética. La matriz energética debería ser menos cargada con tecnologías de carbono, como les llaman. ¿Ok? O sea, dependiente mucho de los combustibles fósiles. Al menos es interesante conocer que ya existen números que podrían direccionar el trabajo de los próximos años. Perú tiene un enorme potencial en términos de generación de energía, hidroelectricidad, eólica, solar, biomasa, y el desarrollo geotérmico todavía está pendiente, porque eso significaría muchísimo para la región, ¿no? La región sur y todas las ciudades aledañas a estos focos donde se ha identificado un potencial que, como les digo, puede ser, ¿no? De alta temperatura o de baja temperatura. Acá tenemos las medidas de mitigación del cambio climático y es lo primero que nos afecta. Ya ha habido evidencias, todavía está, digamos que no se ha atribuido, porque todavía no se puede fehacientemente decir que es debido al cambio climático, pero situaciones así no se han vivido. Por lo tanto, queda pensar que con ese incremento de la temperatura y los elementos que están ocasionando unos efectos que conocemos, como por ejemplo sequías o temporada de lluvias por encima de lo usual, nos trae ciertas reflexiones. Y en el caso específico de energía, ustedes pueden ver aquí todo lo que ya está considerado que hay que atender. Esto no es una propuesta, esto ya ha sido evaluado y lo que se tiene que atender, y entre los principales elementos que podemos está el suministro de energía eléctrica a comunidades ¿no? rurales con recursos renovables, no convencionales. La cogeneración. Está el uso de lámparas de vapor de sodio de alta presión para reducir los consumos actuales. Está el etiquetado. No sé si ustedes han tenido oportunidad de comprar algún artefacto eléctrico, ¿no? Pueden ver claramente que hay una calcamonía, sobre todo si es un equipo doméstico, ¿no? Indicándonos en qué nivel de energía se encuentra, de consumo de energía, y por lo tanto puedes ver claramente una tabla donde se puede identificar, ¿no? Cómo está catalogado el producto que estás comprando. A veces el precio es bajo, pero el consumo demanda, ¿no? una inversión muchísimo mayor. Entonces lo que hay que ver exactamente cómo es que ha sido evaluado ese equipo. Y para eso le colocan la calcamonía, que hago mención. Uso de la LAMP, etiquetado, auditorías energéticas. Es clave esto para saber el nivel de consumo que se tiene. Considerando eso, sabes a dónde puedes ir y en qué tiempo lo puedes hacer. Y estamos hablando acá del aparato estatal, estamos hablando de las industrias, ¿no? Estamos hablando del turismo, o sea, todos los sectores que pertenecen, ¿no? al sistema económico
deben entrar en esto porque eso tranquilamente le puede dar una revisión y la toma de medidas puede significar ahorros importantes en sus acciones, lo que llevaría a ganancias o la posibilidad de poder desarrollarse más porque ahora cuenta con mayor energía para hacer esas inversiones. La cocción limpia, ¿no? La generación distribuida, el cambio de hornos a mayor eficiencia, fomento a la construcción sostenible. O sea, hay una serie de actividades que conllevarían a tener, ¿no?, la posibilidad de reducir, primero, el consumo de energía. Luego de eso, con el ahorro de esa energía, ¿qué cosas se puede construir? Y obviamente tratar en ese proceso de ir eliminando el combustible fósil. Ya estamos a 8 años, más o menos, del 2030. El 2030 está aquí. Y al 2050 tenemos que haber hecho los cambios más importantes, ¿no?, en lo que concierne al tipo de energía que vamos a utilizar. Control de presión de servicio de agua es otro grande posibilidad que se puede hacer para ahorrar energía. La segregación de residuos sólidos creo que, digamos, de una manera bastante desarrollada, porque ya se hace esa recolección. Ya existen los cilindros donde usted puede dejar cierto tipo de residuos para que sean, ¿no?, reutilizados o un reuso de ellos con cualquier otro producto, reciclado que le llaman. Porque una cosa es reusarlo y otra cosa es reciclarlo. De cualquier forma, lo sacamos del sistema, ¿no?, de residuos, porque no tiene cómo ser reincorporado al sistema. Me explico. Los rellenos sanitarios se llena todo ahí y se tapa. Entonces, aquello que es polímeros, ¿no?, de cadena larga, o sea, los dichosos plásticos, el HDPE y LDPE, ¿no?, que son polietileno de baja densidad y polietileno de alta densidad, esos no se degradan. Al no degradarse, van a permanecer enterrados, si es que terminó en un relleno sanitario, sino flotando en algún cuerpo de agua. Y cuando se destruye, podría formar parte, lo que se conoce como microplásticos, que ha sido lo que se está encontrando en algunas especies marinas, ¿no?, que desgraciadamente son comestibles. Entonces, imagínense cómo es que eso está retornando, ¿no?, y de qué manera está retornando que podría ocasionarnos males de salud. Entonces, y finalmente, el uso de las energías renovables. ¿Qué tenemos para eso? La energía solar, ¿no?, tiene un problema. Las condiciones climáticas, si cambian, no vamos a poder. La energía hidroeléctrica, cambios en el balance hídrico, nos traería problemas. La energía de la biomasa, cambios en la producción de biomasa por el cambio de las condiciones climáticas. Y la energía eólica, cambios en la intensidad y persistencia de los vientos. O sea, instalamos nuestra planta y si se dan, instalamos nuestra energía, nuestra represa, instalamos, ¿no?, una planta que aproveche la biomasa residual y obviamente instalamos nuestros paneles solares. Entonces, si el clima cambia, si las condiciones climáticas cambian, por eso se le llama vulnerabilidad que tienen las energías renovables, no tendríamos la energía que esperamos. Si no la tenemos, obviamente, aquello que ofrecimos como energía no va a estar a nuestro alcance, situación que tenemos que reemplazar. Y ahí viene, ¿no?, nuevamente, los combustibles fósiles. Equipos que tranquilamente, en menos de un año, se puede instalar una cantidad importante de esta energía y conectarse y suplir aquello que habíamos iniciado con gran dedicación y en el marco del cambio, ¿no?, del combustible, para volver a regresar el combustible cuando la vulnerabilidad
¿no? Se dé. O sea, aquello que cambiaron las condiciones climáticas y ya no tengo el recurso en la cantidad ni en las condiciones que nos permitió elaborar un proyecto e instalar una central termoeléctrica a nivel solar, a nivel de la biomasa, o las hidroeléctricas, o una energía no eólica de gran magnitud. Esto ya ha sido estudiado y ya se ha demostrado que puede convertirse en un problema para las energías renovables. ¿Qué es lo que pasaría si se cumple que llegamos a los 2 grados Celsius y se dan las manifestaciones relacionadas con cambio de dirección del viento, intensidad de los vientos, ¿no? La energía solar, ¿ok? Que inclusive ese sería el menor de los problemas que tendríamos, porque alguien dirá, bueno, usamos otros recursos energéticos, ¿qué podría ser? Pero ¿qué pasa si eso significa que la población tenga que abandonar la zona que está ocupando? ¿Por qué? Porque cambiaron las condiciones climáticas, ya no ofrece lo que ofrecía para aprovechar los recursos del lugar como lo venía haciendo. Entonces ahí hay un tema súper delicado, ¿no? Que exige que el Estado, ¿no? Sepa qué cosa tendría que hacer en caso se presente esa situación. No podríamos estar ajenos a saber los posibles escenarios que nos podrían presentar los cambios climáticos precisamente por el calentamiento que se está dando. Entonces, creo que es una tarea pendiente por parte del gobierno de tener esa respuesta para saber qué hacer. A nivel local, hablemos de la Pontificia Universidad Católica y de algunos colegas que voy a citar en este momento. Por ejemplo, ¿cómo saber qué tecnologías de las existentes a nivel de paneles solares nos estaría sirviendo? No es lo mismo Lima, Cusco o Ucayali. La radiación solar no pega de la misma manera, ni tampoco el consumo de energía eléctrica va a ser el mismo. Lima, como comprenderán, necesitará muchísimo más recursos desde el punto de vista de paneles solares para atender eso. Entonces ya hay un estudio con fondos, ¿no?, del Estado peruano que ha desarrollado Jan Amaru, ¿no?, y es la fotovoltaica solar, metodología de procesamiento de datos para evaluar el desempeño de los sistemas fotovoltaicos. Eso es importante saber, porque con eso se puede saber exactamente cuál de las tecnologías sería la más conveniente que se podría usar en estas 3 ciudades. Nosotros firmemente creemos de que no se puede usar la misma. ¿Por qué? Porque no ofrecen las mismas prestaciones. Entonces, eso podría ser, por ejemplo, uno de los estudios que tendría que hacerse en gran parte de la República, para saber exactamente qué es lo que se necesita. Otros proyectos de investigación, por ejemplo, el diésel es un combustible que no tenemos a disposición, lo traemos, pero el diésel combinado con otros combustibles que sí podemos tener, haría que reduzcamos algunos puntos en el consumo del combustible diésel. Una de las revisiones que hice hablaban de 60 millones diarios nos cuesta traer diésel. 60 millones de soles nos cuesta para que esté de un producto asequible para la población y que no se traduzca esto en precios, cambio de precios. Entonces, hay un estudio, por ejemplo, ¿no?, que se utiliza una mezcla de diésel, etanol y aceite de resino, ¿no?, para los motores de combustión interna, donde se midió la potencia de salida y las emisiones atmosféricas, o sea, qué tan contaminantes son los gases que se emiten, así como cuál es la potencia que se tiene, porque al cambiar el combustible por uno, ¿no?, con esta combinación, por ejemplo, lo que se hace, ¿no?, de primera mano es un desmedro en la potencia original de la máquina. Entonces, esto, por ejemplo, y si le agregamos a esto en las altitudes elevadas, ¿qué quiere decir? No es lo mismo, ¿no?, el desempeño de un camión diésel, nuevamente en Ticlio, Huancayo,
Junín que uno en Lima, precisamente por las diferencias de alturas, ¿ok? Donde el aire es enrarecido y entonces donde el camión o el motor tiene que responder a esas nuevas condiciones. Eso fue un estudio que se desarrolló el doctor Julio Prusiano, docente del área de ingeniería de energía de ingeniería mecánica, desarrolló. Desarrollo sostenible de energías renovables a partir de la biomasa en el Perú, visión general de la situación actual, investigación con un reactor de pirólisis a escala de banco para utilizar residuos orgánicos como energía. La doctora Nadia Gamboa desarrolló ese estudio, ¿no? Donde utiliza la biomasa, esa residual, esa que se convierte en residuos, ¿no? Y que a veces se trata como basura, tiene un potencial. Entonces, se utilizó residuos orgánicos de algún sector donde deben ser abundantes y desarrolló un combustible, digamos, ¿no? A partir de la biomasa. ¿Ok? Otro trabajo, el potencial energético residual de la biomasa en el Perú, que lo hizo la magíster Estela Zureira, ¿ok? Que tiene un mapa de cómo está distribuida la biomasa. Esos son información que debería desarrollarse con mayor intensidad para saber con qué cuenta el país y qué podría echar mano para proveer de energía a la sociedad. Porque una sociedad con energía es una sociedad que puede crecer y tiene los recursos, tanto de salud como de educación. Eso es, creo que es innegable para todos los que estamos presentes en la reunión. Y el último es hidrógeno verde, electrólisis con energía solar fotovoltaica, que lo está desarrollando el doctor Celis, ¿no? De ingeniería mecánica, ¿ok? Donde no hay que alejarse. Alguien podrá decir, pero si tengo una variedad de recursos, ¿no? Energéticos, ¿por qué tendría que desarrollar eso? Porque es tecnología. Y tener una diversidad tecnológica nos permite o nos permitiría, ¿no? No ocurrir lo que, o sea, no nos podría pasar lo que consideramos algo muy serio, probablemente lo que está ocurriendo en Alemania, que tiene que prescindir ahora del gas natural y lo que significa los cambios en las costumbres del ciudadano alemán, por el hecho de que ya no va a contar con energía en las cantidades que tenían. Queremos eso nosotros, teniendo recursos energéticos en la variedad que acabamos de presentar. Entonces creo que eso sería un retroceso significativo, y más aún si tenemos que atender, ¿no?, los acuerdos de París. Entonces creo que hay una tarea pendiente de suma importancia que debemos nosotros como universidad, ¿no?, así como los actores, los inversionistas, juntarse para poder encontrar algo que nos permita pensar en que podemos controlar el futuro de nuestro país. Recursos para las tecnologías energéticas emergentes. Claramente algo que no es de manejo público, imagino yo, pero los recursos de un sistema energético impulsado con energía limpia, por ejemplo, los insumos minerales en vehículos eléctricos es de 5 a 8 veces mayor que el auto convencional. Imagínense ustedes eso. De 5 a 8 veces mayor. Cuando hablamos de insumos minerales hablamos de metales, hablamos de productos metálicos, con porcentajes, ¿no?, de otros componentes, donde probablemente haya que agregarle para que tengan las propiedades que se necesitan para poder atender o pasar de un motor de combustión interna clásico, pasar a un motor eléctrico. Si es que esa fuera la tecnología que se escoge en el país. Porque todavía hay que tomar decisiones con respecto a eso, y son decisiones país. O los recursos empleados en un sistema energético convencional. Ustedes pueden ver ahí una planta, ¿no?, de energía eólica, impresionante, como pueden ver la cantidad de, eso no son fotografías de arregladas, ¿no? Y al otro lado tienen una refinería. Entonces, los insumos minerales en una planta eólica terrestre como la que están, es de 8 veces más
fue una planta termoeléctrica. Nuevamente, insumos minerales. Entonces, si retrocedemos un poco, ¿qué significan insumos minerales? Significa la industria minera que nosotros podríamos tener. Otra, recursos minerales para tecnologías emergentes. Tenemos el litio, níquel, cobalto y manganeso para la producción de pilas, donde el rendimiento, la vida útil y la densidad energética son muchísimo mayores de las que ahora nos ofrecen esos mismos recursos llamados pilas. Entonces, durarían más, tendríamos más energía disponible y las cargaríamos muchísimo más rápido. Todas esas son ventajas, como podemos identificar todos, pero también todavía en desarrollo, todavía no se ha alcanzado el producto. Y por lo tanto, hay, como comprenderán, una carrera entre empresas privadas, inversionistas a nivel mundial, que están colocando su dinero para que ser los primeros en que coloquen estos productos. Pero los recursos los tienen los países y nosotros somos uno de ellos. Tierras raras son útiles para que los imanes permanentes, que son vitales para las turbinas eólicas y motores eléctricos, vehicular. ¿Se imaginan? Tierras raras. Eso que estaba como raro, que no tenía valor económico, que venía en el paquete de los productos que saca cualquier minera. Hoy en día eso podría cambiar radicalmente. Redes eléctricas que requieren de cobre y aluminio. ¿Por qué? Porque en energía eléctrica hay que distribuirla. Y podemos contar con la red nacional, ¿no?, de distribución de energía eléctrica, que es el SEIN, Servicio de Energía Integrado, Eléctrico Integrado, ¿ok? Pero necesitamos un cobre y un aluminio para eso, ¿no? Y nuestro país es uno de los países, entre otros, por supuesto, que tenemos un gran potencial porque nuestra gran minería, o nuestra gran minería, usemos correctamente el término, tiene un gran potencial por las tierras raras que tiene. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad tecnológica de desarrollar conceptos, procesos, para poder estar de acuerdo a lo que se viene. Por eso les decía que alguien dirá, pero la minería es contaminante, la minería es negada, ¿no?, por los temas ambientales que hay. Pero ya hay minería que podría ser considerada, como les digo, la menos contaminante. Por lo tanto, podría operar en términos, ¿no?, de los acuerdos que se tienen, porque hay que proveer de tecnologías para que el resto de consumidores no dependan de la fósil y puedan sumarse claramente a cuidar el medio ambiente sin desmedro de su calidad de vida. ¿Ok? Y lo podemos ver, aquí hay una declaración del Ministerio de Energía y Minas en relación al potencial que se tiene en el país con las tierras raras. Pero hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo. Y por lo tanto hay que hacer propuestas de desarrollo, de investigación científica y la aplicada para eso. Entonces, ¿qué demanda esto como desafíos de la conversión energética? La evaluación de los cambios climáticos y sus efectos en los recursos energéticos renovables, vulnerabilidad. Podemos decir que en el país tenemos identificadas las zonas donde el recurso eólico, el recurso solar, ¿no?, y cualquier otro recurso vinculado a energías renovables, podemos decir que se debe instalar ahí, debe construirse la planta para que genere la energía e ir cambiando con respecto a la energía fósil que estamos utilizando. Esa respuesta se necesita, porque de otra manera seguiremos pensando en que es muy bueno, pero no sabemos dónde colocarla, porque tenemos que aprovechar el máximo recurso. El Plan Nacional Energético en el marco del cambio climático en el corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que se tiene? ¿Cuál va a ser el seguimiento a los recursos? ¿Qué recursos se van a emplear?
¿Cuántos de ellos van a cambiar hasta conseguir el desarrollo de los recursos? Recuerdan ustedes el porcentaje, 80% en energías renovables. ¿Cuál va a ser el camino que vamos a seguir? Porque esto no es como una moneda que tiene dos caras. Quiero pasar de una cara a la otra, la volteo. No, no es así. Hay todo un proceso que se tiene que desarrollar con tiempos, recursos humanos, financieros, ¿no? Que hagan posible ese cambio. Entonces, hay un plan. Tiene que haber un plan. ¿Cuál es ese? Corto, mediano y largo plazo. Educación superior y educación técnica con capacidades para el desarrollo, mantenimiento y reparación de esas tecnologías emergentes. Eso va a llegar, lo vamos a utilizar, si es que lo compramos, ¿y quién lo va a reparar? ¿Quién le va a dar mantenimiento? Porque no va a llegar uno, dos, tres. Si se trata que todo el mundo va a comenzar a demandar de estos recursos y no tiene el soporte, ¿no? En domicilio, vale decir, los nacionales no tienen al personal preparado para eso, exactamente vamos a tener tantos problemas como si no tuviéramos la tecnología. Entonces creo que tiene que haber una preparación a nivel de universidades y de institutos técnicos, donde se tenga la capacitación necesaria para desarrollar estos programas de mantenimiento y reparación. Políticas energéticas con nuevos escenarios y riesgos. Claramente, señores, no podemos someternos nuevamente, ¿no?, a una situación como la que ha ocurrido ahora. Hablemos de la guerra nada más. Cómo nos ha afectado y cómo nos sigue afectando y cómo nos afectará es todo un misterio, donde la especulación se apodera de las mentes, ¿no? Y todos obramos de otra manera. Entonces, una volatilidad de precios, la seguridad en el suministro, el crecimiento, vulnerabilidad, nuevamente. Desarrollar capacidades para la generación de mercados energéticos con productos amigables con el medio ambiente. Creo que ya debemos incorporar los conceptos ambientales en todo aquello que hacemos como profesionales. Y aquí no solo estoy hablando de los ingenieros, no soy de ese gremio, sino de todos los profesionales, contadores, economistas, filósofos, todo aquel que esté en la actividad profesional debe pensar en sus actividades y cómo cuidan el medio ambiente. No hay persona que se escape a eso. Primero los profesionales, luego pasamos a los de edad escolar, ¿no? Y tenemos que capacitar a todos. Por eso en algunos países hay estas capacitaciones del adulto, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser un profesional de la rama, pero sí se le puede explicar cosas de este tipo, que con toda seguridad las va a entender y que las va a aplicar. Pero mientras siga solo, mientras dependa de él mismo, créanme que no va a ser posible esos cambios. Y finalmente, algunas consideraciones que tengo. Un plan ordenado para cambiar de una economía de carbono a una economía neutra. Eso es progresivo. No podemos hacer, como les digo, voltear la moneda y mirar la otra cara y decir, ya estamos en la situación que queríamos. Eso no va a ocurrir nunca. Es todo un proceso. Y nosotros estamos insertados en una economía de carbono. Es clarísimo. Todos nuestros productos provienen del consumo de combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo cambiar eso? ¿En qué tiempo? ¿Cuál va a ser la transformación de los actuales actores? ¿En qué se van a convertir en esos actores? ¿Van a dejar de trabajar? No pueden. ¿Y con quién los vamos a reemplazar? Entonces, como ven, es toda una cadena importante en el proceso productivo que tiene que generarse para hacer ese cambio que se está proponiendo ahí. Política energética con metas que tomen en cuenta los beneficios ambientales. Ya no se puede hacer un costo-beneficio, ¿no? Tal cual
dice, solo mis actividades, sino dónde va mi basura, dónde van mis aspectos ambientales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde van todo aquello que yo genero que no es producto cuando fabrico una botella? Todo eso, ¿dónde termina? ¿Cuál es el ciclo de vida que tienen esos elementos? Lo que genero. ¿Cómo se va a asimilar al sistema natural? Porque el sistema natural tiene un proceso de degradación que los convierte nuevamente, ¿no?, en los elementos básicos y se incorporan con cualquier otra biomasa. Pero mientras eso no se desintegre, mientras eso no se convierta nuevamente en elementos, ¿pero quién lo hace? Si no lo hace el hombre, lo tiene que hacer la naturaleza. Si la naturaleza no está preparada para eso, no está preparada para degradar plástico, no está preparada para deshacerse de su teléfono celular, por ejemplo, ni de la laptop que compra. Pero hoy en día, ¿quién trabaja sin laptop y quién trabaja sin teléfono celular? Entonces ahí hay algo que requiere un repensar de la situación, si el término lo permite. Contar con un mecanismo en el marco del Acuerdo de París para fortalecer la cooperación multisectorial en la mitigación, así como en las medidas de adaptación. Creo que es clara esta situación y no lo podemos hacer solo. Creo que tenemos que generar sociedades con otras naciones para poder ir por este lado y cumplir con eso. Porque, ¿cuál sería la situación que nosotros no participemos, pero después estemos pidiendo ayuda porque los efectos del cambio climático nos van a poner, ¿no?, el agua en las narices? Entonces, creo yo que algo tenemos que hacer y de manera más efectiva. Promover y ejecutar la investigación científica y aplicada a fin de contar con tecnologías que aprovechen las tecnologías renovables. Creo que claramente algo que tenemos que nosotros ir pensando en ello, ¿no? Ya como usuarios de la energía renovable. ¿Okay? Mecanismos de mercado y riesgos de inversión y tiempos de ejecución para cada tecnología renovable. Como les digo, hay un camino que tenemos que recorrer y cuál va a ser, con qué elementos lo vamos a hacer, qué cosa vamos a proyectar primero, ejecutar y cuál va a ser ese cambio hacia la tecnología que se quiere. No, esto no es un tema de, digamos, tecnológicamente puro, ¿no? Alguien dirá, ingeniero, le encargamos a usted eso, y no, no es así, porque se tienen que haber otros aspectos de crecimiento. ¿Cuál va a ser la población? ¿Dónde se va a asentar esa nueva población? ¿En una zona que ocupen? No, porque eso no está proyectado. ¿Será conveniente la zona que ocupen para proveerle de servicios? No, entonces, como ven, es todo un plan director del gobierno, del Estado peruano. ¿Ok? Y finalmente, desarrollo de nuevas fuentes de energía considerando nuestros recursos. ¿Ok? Porque tenemos recursos, pero ¿cuál vamos a emplear primero? ¿Será que tenemos que ser localistas? Me explico. Biomasa en nuestra selva podría ser la salida, no lo sé. Pero lo que pretendo es mostrar que si el recurso lo tengo a la mano, ¿por qué no estoy fomentando ese tipo de necesidades? ¿Y qué vamos a tener? Energía eléctrica. Ok, si es energía eléctrica, ¿cómo lo voy a obtener? ¿Qué significa en términos de los recursos de la biomasa en la zona? ¿Cuánto voy a necesitar? Otro, me voy a la sierra, 4.500 metros sobre el nivel del mar, se asientan algunas poblaciones. ¿Ok? La radiación solar es muchísimo mayor que la que podemos sentir en Lima. Entonces, la genero, pero ¿en qué la voy a usar? ¿Para qué la voy a usar? Entonces, si esas preguntas, ¿no?, no tienen respuesta, es obvio que algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ¿cuánto más de nuestros recursos están en esa condición? ¿Cuál es el más factible tecnológicamente y económicamente para colocarlo
y entregarlo como un recurso, o sea, energía eléctrica, pero desarrollado en el marco del cumplimiento, porque nos van a exigir los acuerdos de París. Ya no puedo comprar el diésel. Es probable que ya no sea un combustible que esté a la mano, con los precios asequibles. Entonces, ¿cuánto vamos a pagar? ¿Cuál va a ser ese cambio tecnológico que nos va a permitir no consumir diésel? O sea, son, como les digo, elementos que corresponden, ¿no?, a una política nacional que tiene que desarrollarse, obviamente, pensada en todos los recursos que tenemos y en todas las necesidades que tenemos que satisfacer. Estas son la bibliografía que utilicé. Muchas gracias por su atención y si hay alguna consulta, con mucho gusto. Gracias. En el chat, profesor. Sí, pero si me dices cómo lo veo. Sí, está en la parte inferior, al costado de compartir pantalla. Chat, perfecto. Wow. Buenas tardes, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Si tienen preguntas, felicitaciones por su exposición en el marco de desarrollo sostenible. Se habla del componente ambiental y ahí enfocamos a la diversidad de ecosistemas, de especies y genética. Entonces, según su experiencia, ¿podría por favor comentarnos cómo el cambio climático afecta esta diversidad? Sí, y no solo el cambio climático, conozco del hecho de... ¿Se acuerdan cuando hubo las emisiones de los dichosos refrigerantes? Los refrigerantes consumieron la capa de ozono o parte de la capa de ozono. Entonces, permitieron el ingreso de un tipo de radiación que estaba, ¿no?, protegida por esta capa. Esa radiación afectaba cierto tipo de vida, ¿no?, digamos a nivel de microbios que forman parte, o sea, aquí otra cosa, ¿no? La cadena trófica forma parte de un proceso de vida. Nosotros formamos parte de ella. Nosotros consumimos muchos productos, principalmente del mar. En el mar nosotros no hacemos más que tomarlo y lo comemos y disfrutamos, ¿no? Pero no contribuimos con sostenerlo. Y tuvo que la autoridad, de manera coercitiva, ¿no?, detener a los que hasta cierta cantidad se pesca, porque de otra manera nos hubiéramos quedado sin recursos. Ya ocurrió eso hace muchos años. Yo era niño y ustedes probablemente son muchísimo más jóvenes que yo, entonces probablemente ustedes no sabían eso, pero ya hubo una depredación hasta que apareció esto ley Marpe y con las limitaciones. Entonces, volvemos. Si nosotros sacamos un componente de la cadena trófica, cambiamos la vida como se da, como se conoce en ese ecosistema. Entonces, si comenzamos a acumular, por ejemplo, hablando ya de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles, ¿no?, generan un material particulado y una serie de contaminantes, ¿no?, de cadena muy importante, muy estable, basadas en el benceno. Esas comienzan a formar parte, ¿no?, de cualquier proceso de contaminación. ¿Y cuáles son estos? La biomagnificación y la bioacumulación. La biomagnificación está relacionada con la cadena trófica. ¿Qué quiere decir? Un elemento de la parte primaria, ¿no?, es un elemento pequeño, el elemento secundario y el terciario, ¿no?, comen de arriba hacia abajo. El secundario se come 100 de estos elementos pequeños y cada uno tiene un contaminante. El terciario se come 10 de estos, de los secundarios. Entonces, se dan cuenta cómo ese contaminante se ha ido magnificando, ¿no?, dentro del cuerpo del último elemento de la cadena trófica. ¿Ok?
Y la biomagnificación, ¿no? Una cosa es la bioacumulación es el otro proceso que se da a lo largo de mi vida. Por ejemplo, supongamos que de chiquito consumía un tipo de plástico, chupaba un plástico. Si yo lo seguí chupando hasta los 90 años, yo he ido biomagnificando en mi organismo ese contaminante. ¿Ok? Entonces, eso mismo que les estoy comentando ocurre con los microbios, con cualquier elemento que forma parte de la cadena trófica. Entonces, ¿qué va a terminar? El elemento este puede reaccionar o no puede reaccionar. Nunca lo vamos a saber porque no tenemos un seguimiento, ¿no?, de su comportamiento y de cómo los cambios en su salud se pueden haber generado. Pero si forma parte de la cadena trófica, lo que va a terminar ese elemento es en mi sistema y que puede afectar cualquiera de los sistemas que tengo, el linfático, el hepático, ¿no? Cualquiera se puede acumular en cualquier parte de mi cuerpo hasta que se va a manifestar. El gran problema es que la causa y efecto no se ven directamente. Entonces creo yo que ahí habría una situación que se aprovecha mucho, ¿no? No puedo demostrar la causa y efecto. Y la diversidad, ¿dónde se va a perder? Cuando los elementos de esa cadena trófica comiencen a desaparecer. Si se pierde uno, automáticamente no va a tener alimento el superior, ¿ok? Y va a haber una superpoblación del inferior del elemento que desapareció. ¿Ok? Sigo, por favor. La geotermia tiene costos nivelados de energía, unos $71 megawatt hora. León, en Nicaragua, Salta o Argentina. Los que más comparados son más económicos por megawatt que la célula fotovoltaica, que la eólica, incluso por estar en el mismo rango o por debajo de la biomasa. Y la hidroeléctrica. Pregunta, ¿cómo reemplazar la prospección indirecta del subsuelo de la fase geofísica, que hace con sísmica de refracción bastante cara? ¿Cree que la propuesta, perdón, me perdí, cree en la propuesta de investigación que recomienda usar la magnetoteluria, método indirecto para que utiliza la propiedad de transmitir electricidad del suelo como forma mucho más económica en el país? Sin lugar a dudas, ¿no? Lo que tenemos que, lo comenté, usar tecnología, ¿no?, que sea factible tecnológicamente y económicamente. No sé si, imagínense por favor un triángulo, ¿ok? En la base del triángulo está la tecnología, la ingeniería, los desarrollos. Hablando de un país, no estoy hablando de una universidad, donde algunas veces en la universidad se investiga por querer saber lo que está pasando. Ya es una política interna de una universidad, ¿no? Si tiene sus recursos y los pone, deciden querer conocer lo que está pasando, en cualquier orden de cosas, ¿ok? Pero si hablamos de un país donde los recursos tienen que gastarse de manera adecuada, nosotros, los ingenieros, con los tecnólogos, estamos en una base de ese triángulo. En el centro está la economía. Entonces, nosotros tenemos que elevar nuestros productos a la parte económica para ver si es factible, ¿no?, económicamente desarrollar lo que se descubrió, lo que sea, nuestro trabajo. Entonces, desconozco, me disculpa, Hipólito, ¿no? Me disculpa, no conozco las tecnologías que usted está mencionando aquí, pero es claro, ¿no?, que tiene que ser tecnológicamente, parece que existe de acuerdo a lo que usted está comentando, pero económicamente parece que no está para ello, ¿no? Y pareciera ser que eso es lo que no permite, ¿no?, la economía. Todavía no se tiene el costo que sea asequible, porque no se puede instalar una tecnología que no sea con clientes, y los clientes son los usuarios.
y tienen que dar para los sueldos, el mantenimiento de las instalaciones y demás. Entonces, ahí claramente es un tema técnico-económico, factibilidad técnica económica, ¿no? Que podría justificar el desarrollo que usted plantea acá, ¿no? La magnoteluria, método indirecto que utiliza la propiedad de transmitir electricidad del suelo para lo que usted ha planteado. Porque, claro, $71 el megawatt hora. Acuérdense cuánto costaban los paneles solares. Y hoy en día se ha convertido en una de las tecnologías más competitivas, ¿no? Desde el punto de vista económico. Tan es así que por eso han salido las otras, ¿no? Donde ya se usan paneles bifaciales, no sé si me dejo entender. Si alcanzan a ver mi mano, un panel se coloca de esta manera, ¿no? Y la radiación le da en esta parte superior. Los bifaciales tienen zona activa en esta, la de costumbre, y también en la parte de abajo, con la radiación reflejada. O sea, se podrán imaginar todo lo que se está haciendo para mejorar la operación de estas tecnologías, ¿no? Sigo, por favor. Chile, Carlos Mendieta. Chile tiene mucha ventaja en el hidrógeno verde con respecto a Perú. Me parece que sí. De lo que he estado enterándome vía documentos y a través de que nos inscribimos en cierto tipo de webinars que realizan, ya vienen desarrollando de manera importante, ¿no? El hidrógeno, así como otras tecnologías. Ellos, por ejemplo, tienen las de torre solar, le llaman, que en la parte superior de una gran columna tienen el elemento donde toda la radiación solar, ¿no? Reflejada por superficies conocidas como espejos o reflectores, apuntan hacia ahí. ¿Se acuerdan cuando jugábamos con la lupa y la radiación solar no salía un haz? Exactamente lo mismo generan. Y se han dedicado a muy fuerte, sobre todo lo he visto en la minería, tienen motores utilizando ya hidrógeno. Entonces, sí, tienen un avance significativo con respecto a nosotros, sí. Desconozco qué tanto más tienen y qué tan cerca están de hacerlo a nivel nacional, pero que sí hay trabajos y están más adelantados que nosotros, sí. Vladimir Villarro, muy interesante la ponencia. ¿Podrían compartir las diapositivas, por favor? Bueno, los organizadores no solo tienen diapositivas, sino me parece que también tienen los videos. Comuníquense con ellos, por favor, para ver exactamente cómo pueden contar con esa información. Luis Casano, muchas gracias. Felipe Lozano, doctor chileno, sabe que Brasil es un país con alto índice de climas tropicales que tiene el bioetanol como combustible principal. Y aquí en Perú tenemos un clima muy similar a la región amazónica, perfecto, donde muchos lugares no son ni habitados o no son considerados como urbanizaciones de gran magnitud como Lima, Iquitos, etc. ¿Nos podría comentar sobre las regiones con alto potencial de biomasa lignocelulósica para un posterior transformación en bioetanol? Bueno, hay un mapa que desarrolló la profesora Estela Sureira, ¿ok? Donde fue una idea que espero que el gobierno la haya hecho suya, donde ella establece el tipo de biomasa, la cantidad, porque se tiene que saber dónde está este recurso, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, que en la costa peruana, imagino que cuando llegaron los españoles, estaría lleno de una vegetación que hoy en día no vemos, ¿no? Y lo que estamos viendo son el algarrobo, que parece que ofrece muchísimo más ventajas, ¿no? O más beneficios que el zapote, ¿no? No es el naranjo, tiene un nombre muy parecido, ¿no? Donde habían especies nativas que formaban parte de toda esa biomasa de ese desierto, porque nosotros tenemos un desierto, ¿no? Que lo cruzan 52 a 58 ríos.
entre secanos y, no, en secanos, básicamente secanos, porque es el lado que llueve, ¿no? En cierta época del año y va hacia el Pacífico. Lo fuerte del agua que se genera en nuestro país, ¿no? Se va a Brasil. Entonces, esa biomasa, un estudio podría ser interesante de saber cuál es la mejor. ¿Para qué? Para consumo energético. Lo que hacemos es, tomamos lo que hay seco, en el mejor de los casos. He visto en el bosque de Cañoncillo, en San Pedro de Llop, cómo las amas de casa rurales que no tienen la cocina a gas salen ahí de Cañoncillo, es un bosque pequeño, relicto, de algarrobo. Y eso, ellos traían la rama seca, porque ellos saben muy bien que si traen otra, se va a llenar de humo la casa. No, no es humo, sino es vapor de agua, porque está con agua intersticial, es madera húmeda. Entonces no le va a dar un fuego adecuado para cocinar y le va a llenar la casa de humo. Entonces se traían lo que se caía, lo que estaba seco, porque sabe que prende muy bien. Entonces ahí tenemos una biomasa lignocelulosa, ¿no? Que permitiría convertir ese residuo en un producto que podría ser distribuido y vendido, ¿no? A las comunidades rurales, siempre y cuando se tenga un bosque que se siembre para eso y que sea destinado. O sea, tenemos que ir por las especies nativas, no por las introducidas, porque eso sería una alteración a lo paisaje natural existente. ¿Ok? Con las demandas que significa una especie introducida. Estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de bichos, estamos hablando de una serie de elementos que vienen con el nuevo árbol, con la nueva planta. Podría ser interesante recuperar lo que se tenía, ¿no? ¿Ok? Para saber exactamente cuál de esas biomasas se podría aprovechar como madera, ¿no? Y como leña. Lo que sí hay varios estudios donde muestran que el algarrobo es una de las biomasas más importantes, hablando de la costa peruana, de las más importantes, porque es un palo, así le llaman, económico, o sea, rinde beneficios económicos, rinde beneficios energéticos y sirve para la construcción. O sea, imagínense, ¿no? Los beneficios que da el algarrobo y por eso es que es el preferido en la zona norte de nuestro país. Ahora, nos vamos a la selva. La selva es una selva húmeda, tropical húmeda. Todos los troncos están húmedos. Por lo tanto, no serviría directamente, sino a través de unos procesos para convertirla en una biomasa que pudiera, con los residuos, porque lo principal sería productos maderables, ¿no es cierto? Un beneficio importante para la zona, para la región. Y con el residuo, preparar astillas especiales que se aglutinan y que serían como una especie le llaman astillas, no sé si me entienden, que son unos trozos de leña cortados especialmente para que entren en los fogones. ¿Ok? En este caso sería para cocinar. Pero lo que me gusta de esto es que justo en esa comunidad nosotros llegamos con nuestras cocinas mejoradas, que fue un permiso que nos dio el ahora un amigo que lo perdimos, Miguel Hasich, que tenía lo que se conoce como grupo en la Pontificia Universidad Católica, todavía está esa entidad trabajando, ¿no? Me dio unos muchachos que sabían preparar esas cocinas y llevamos a Trujillo, a esa zona. Pero la gente, algo que nos faltó, ¿no? La gente no quería esa cocina, quería cocina a gas. Porque ya era difícil conseguir la leña seca, ¿no? Ya cada vez tenían que caminar más porque el bosque, obviamente no podían cortar cualquier árbol.
eso lo manejaba la comunidad, entonces ya el recurso era casi inaccesible al estar presente. Pero lo querían hacer de esa manera para, nosotros al menos, para que el recurso no se utilice de manera desmedida y cuando se utilice de la mejor manera. Porque otro de los problemas era que se consumía y se aprovechaba muy poco. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la biomasa, ¿no? Es importante, pero siempre y cuando sea la mejor para lo que se quiere hacer. Si mejor es esa madera en la selva amazónica, lo mejor es convertirlos en productos maderables, pues bueno, habría que aprovechar qué hacemos con todo aquello que no se convierte en el producto maderable. No lo puedo tirar porque esa biomasa mezclada con el suelo va a alterar el ecosistema del suelo, porque es un nuevo agente que no necesariamente se va a degradar, ¿no? Y va a aportar los elementos que regularmente se está haciendo ahí. Entonces cambiaría el ecosistema en la parte inferior. Pero sí podríamos aprovecharlo porque al ser biomasa tiene carbono y por lo tanto oxidarlo. ¿Qué significa? Quemarlo, o sea, fuego tendría energía luminosa, ¿no? Y tendría calor para cocinar, por ejemplo. ¿Ok? Buenas noches, considero factible el desarrollo. El señor Facundo Villanueva dice, considera factible el desarrollo de una industria automotriz eléctrica en el Perú en un futuro considerando los recursos naturales que posee el país. Mira, no sé cuál sería porque, para ser honesto, no conozco todo lo que tenemos, ni cómo lo tenemos, ni qué tan lejos estamos de conseguir profesionales y una inversión país que se dedique a su combustible. Pero la experiencia brasileña es de muchísimos años y sí tiene una industria disponible, ¿no? Automotriz, preparada para su combustible. Me explico. Ellos siembran caña de azúcar. Y estoy hablando de territorios grandes. Imagínense un departamento o una región en nuestro país, la mitad sembrada de caña. Porque son los planes de los brasileños para eso. Me parece que Sao Paulo es la principal. ¿Ok? Sacan el alcohol, ¿no? Y otros productos. Claro, alguien dijo, bueno, sacamos el alcohol y ¿qué hacemos? ¿Lo vendemos? Pues bueno, ¿cuántos países utilizan el combustible alcohol? Ninguno. Entonces Brasil genera su industria automotriz, donde los motores consumen ese alcohol. Entonces, para ellos no hubo un problema de que subió el precio, que se pelearon allá, que se pelearon más allá, que el bloqueo internacional. No, ellos siguieron con su vida. Porque no depende de estos productos. Entonces él literalmente, como les dije en la presentación, harvesting, ¿no? Es el término en inglés, me van a disculpar la pronunciación si no es la correcta, generan su propio combustible. Y lo utilizan en sus carros, cerrado el círculo. Por eso son políticas de Estado, ¿ok? Y no se le ocurrió a un millonario ahí, eso es política de Estado. Entonces, nos tocaría ver con toda justicia qué de los recursos que tenemos nos podrían generar una situación y no depender, por ejemplo, del auto, ¿no? Eléctrico, si cabe aplicar el ejemplo, ¿no? Usarlo de ejemplo. Porque preferimos fabricar o entregar los materiales, litio o cualquier otro de los elementos minerales que estuve comentando, para que se genere la batería. Y nosotros tener nuestros propios medios de movilización, ¿no? Basados en los recursos que tenemos. Eso es una política de Estado. Y el ejemplo más claro que se puede hacer es Brasil. Y Brasil tiene explotación petrolera, pero lo hace
para venderlo. Que fue un ejemplo, o al menos una propuesta, no recuerdo el congresista que dijo, pero eso fue hace muchos años, bueno, cuando estábamos con el tema de Camisea, no recuerdo bien el año, pero dijo claramente en el Parlamento, en una de las presentaciones que se hacían ahí, dijo, ¿qué queremos con el gas? Con nuestro gas, el de Camisea. ¿Qué queremos? ¿Moléculas o queremos electrones? Ahí lo dejó. Fue clarísimo eso. Cuando hablamos de moléculas, estamos hablando que del gas pueden sacarse muchos productos que sirven para fabricar cosas, o sea, una refinería, ¿no? Y cuando habló de electrones, ¿qué estaba refiriendo? Traigamos el gas, lo quemamos, producimos vapor, pasamos por una turbina, producimos energía eléctrica y la vendemos. Ahí estaba. No sé en qué terminó más la conversación, ¿no? En ese planteamiento, pero es claro que al menos nosotros estamos prefiriendo electrones. ¿Por qué? Porque muchas centrales termoeléctricas que están funcionando en este momento, de 6 a 11 de la noche, utilizan gas natural. O sea, lo quemamos de frente. Un producto que podría tener otro tipo de fin, o como materia prima para generar otras cosas. Brasil, ¿qué hizo? Ya tengo mi gasolina, ya tengo mi alcohol, no tengo problemas, ahora faltan mis carros. Generó su propia industria automotriz, tiene sus vehículos, los taxis, todo el mundo utiliza ese alcohol. ¿Ok? Compra muy poco, me parece, de los otros combustibles, y el petróleo lo refina probablemente y lo vende, porque sabe que es un producto, es un commodity, y aprovecha los precios. Entonces, esa sería una posibilidad en nuestro país. Ahora, ¿qué corresponde? Revisar qué es lo que se tiene, cómo se tiene, dónde se tiene, para saber qué cosa se puede hacer, ¿no? En beneficio de nosotros, porque finalmente los usuarios vamos a ser nosotros. Y creo que perciben, ¿no? Perciben en cierta medida el beneficio, el uso del gas natural. Los precios son bastante bajos. Los consumos a nivel doméstico por una cocina de 20 soles no pasa, 25 soles no pasa. Un taxista tanquea su tanque 10, 15 soles, creo, y tiene para transitar en el día. O sea, ¿por qué? Porque es un combustible nuestro. No se ajusta a precios internacionales, ni a guerras, ni nada por el estilo. Entonces, eso da una tranquilidad tanto a los usuarios como para el que genera políticas nacionales. O sea, el Estado que corresponda, ¿no? Que esté encargado del gobierno. Muchas gracias. Correo DIF. Señor Teobaldo Luis, felicitaciones. Nos permite reflexionar sobre las alternativas energéticas para el control de nuestros ecosistemas climáticos, efectivamente. ¿Qué nos ofrece la realidad geográfica tanto nacional como internacional? Efectivamente, no. Se acabaron las intervenciones a través del chat. Yo le agradezco a todos los que intervinieron con sus preguntas. Me ayudó a esclarecer algunas cosas que no hayan quedado, ¿no? Sueltas, mejor dicho, o quedaron sueltas. Y otra es el interés que veo que han mostrado por el nivel de las preguntas que han presentado. Nuevamente, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a esto y haber podido compartir un poquito estas preocupaciones, ¿no? Pero ya está el país inmerso en esto. El país ha firmado y se va a poner en marcha ciertas actuaciones, principalmente las de mitigación de los efectos del cambio, que es lo primero. Hay que atender al vulnerable, aquella persona, familia, comunidad que va a estar afectada. Por eso ya están los dineros, ya están las políticas, pero falta lo otro. No debemos quedarnos ahí nomás. Nuevamente, muchas gracias y hasta otra oportunidad.